Bienvenidos estudiantes nuevamente a este encuentro que nos permite avanzar un poco más en el seminario de currículo que hemos previsto desde la Fundación Universitaria Juan de Castellanos como un componente importante, esencial en su formación como especialistas en lúdica educativa. Entonces, algo muy claro que tenemos que nosotros ir apropiando es el concepto de currículo. El currículo es esa gran receta, esa gran, como que ese gran listado de ingredientes que van a permitir que el estudiante se enamore, se sienta atraído, se sienta realizado también, se sienta responsable de los desafíos que el maestro, que el educador, que usted como especialista en lúdica educativa, le va a entregar como consecuencia de esas fórmulas mágicas con las cuales el conocimiento poco a poco irá siendo parte de la complejidad humana de cada uno de sus estudiantes y que es coherente con ese carisma y con esa grandeza que debe, en la presencia del maestro, en la amorosa presencia del educador, empezar a generar esa admiración que el niño, que el estudiante como tal, desea y profesa por su maestro, ¿no? Y es por eso que ellos también de una y otra forma van enamorándose de ese currículo, de esas fórmulas, de esas recetas importantes que le van a ayudar a encontrarse con el éxito, con el triunfo, con la excelencia y con la felicidad a lo largo y ancho de su existencia. Entonces, estamos de una y otra forma contribuyendo para que los niños, las niñas, los estudiantes, todos empiecen a cambiar de pecera, ¿sí? A cambiar su pensamiento como consecuencia de esas directrices, de esos conceptos, de esos tópicos generativos, de esos hilos conductores, de esas metas de comprensión que ustedes como educadores le van presentando al estudiante para que él empiece a generar cambios importantes en su vida personal, familiar y social. Cuando los atraemos de esta manera, como pasa con este pez que se cansó de vivir en aguas turbias, con gente conflictiva tal vez, con personas un tanto no, que no compaginan con él, pues lógicamente que se forma un clima un tanto pesado en esa pecera, dentro de esa agua que contiene esta pecera. Y es por eso que nosotros con el diseño y el desarrollo de nuestro currículo lo vamos encaminando para que día tras día él también desee generar en su vida presente y futura los cambios, las mejoras, a que haya lugar para que su vida tenga un sentido mejor, un sentido diferente y un propósito increíblemente favorable para su vida y la vida de los suyos. Entonces, espero que esta imagen cuando la vean se acuerden de esa importante recreación lúdica que vamos a impartir a cada uno de nuestros aprendices para que desde ya con el currículo que nosotros les estamos impartiendo podamos alcanzar y superar grandes logros que signifiquen cambio, que signifiquen mejoramiento, que signifiquen transformación de ese estudiante que de nosotros siempre ha esperado lo mejor, siempre ha querido sentirse sorprendido como de parte de sus educadores y que esa es una gran labor que nosotros podemos y estamos aprendiendo a realizar con la ayuda de la lúdica educativa. El eje primordial de este segundo encuentro, de este segundo video, es el del currículo en lo que respecta a su conceptualización. Como decía al comienzo, la idea es que el propósito aquí es que ustedes tengan muy claro qué es el currículo, cuál es el concepto del currículo, cuál es el propósito del currículo en la vida presente y futura de usted como educador, como educadora, y que eso va a permitir generar una serie de las famosas recetas que les he mencionado para que podamos que el niño digiera, saboree, disfrute de cada uno de las actividades académicas que usted como maestro se esfuerza de la mejor forma posible para podérselas presentar y hacer que sean parte activa y dinámica de esos procesos de aprendizaje, de esos procesos formativos y de esos procesos inspiradores con los cuales el niño se forma holísticamente, ojalá, para que pueda impactar
y mejorar cada vez más su vida presente y futura en los diferentes paisajes y dimensiones de su vida. Bien, no sobra decir que es importante, que es necesario que todo lo que vayamos reflexionando aquí, cada cosa que vayamos viendo, cada vez que vamos pasando una diapositiva y nos vamos encontrando con el desarrollo de la temática que se ha previsto por parte de la universidad para la especialización, pues en este caso la idea es que siempre estemos respondiendo al eje problematizador, cuya pregunta macro, ¿sí? Cuya pregunta primordial nos invita a que respondamos siempre al cómo influyen los procesos curriculares en la institución educativa. Entonces, poco a poco iremos generando esas importantes respuestas que debemos ir compartiendo en cada uno, en el foro correspondiente para este seminario, en el foro de reflexión curricular. Lo hemos denominado de esa forma, para que vayamos, en la medida que vamos avanzando en cada uno de los videos, pues ustedes participan y van colocando allí sus inquietudes, de tal manera que podamos entre todos ir construyendo esa base conceptual, si lo prefieren, esa base teórica que nos permita entre todos colaborativamente ir armando algunos argumentos, algunas aportaciones que con toda seguridad sé que los van a requerir en el momento en que ustedes decidan construir el marco conceptual y el marco teórico de su proyecto de grado. Entonces, no olviden colocar sus opiniones que vayan dando respuesta al eje problematizador, es decir, a la pregunta: ¿cómo influyen los procesos curriculares en su institución educativa especialmente? Bien, cuando hablamos de conceptualización, debemos reconocer que desde la Ley 115 del año 94, para el caso colombiano, allá en el artículo 76, se conceptúa sobre el currículo. Y decimos allí que el currículo es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional, el PI de nuestro colegio. Entonces, fíjense ustedes que en solamente la definición que nos está ofreciendo la Ley 115 de 1994, allá en el artículo 76, encontramos unos elementos muy importantes para que usted, como especialista en lúdica educativa, reconozca el concepto, reconozca de qué se trata el currículo. ¿Cuál es el currículo? Porque si ustedes dialogan con muchos profesores, se darán cuenta que en muchas oportunidades o en muchos casos, ellos dejan entrever de que no tienen muy claro qué es el currículo. Pero aquí quien sí lo tiene claro es la ley, la norma. Y dice que es el conjunto de criterios. Hay unos criterios que rigen, que nos van permitiendo, nos va construyendo más bien el marco a través del cual nosotros vamos a desarrollar nuestro quehacer educador, nuestra misión educadora y de paso la misión educadora de la escuela, de la institución educativa para la cual ustedes y yo trabajamos. Entonces, ¿con qué criterios nosotros vamos a educar, cierto? ¿Cuáles son los criterios que la institución escolar tiene previstos a la hora de que cada uno de los educadores interactuamos, vamos a interactuar con cada uno de nuestros estudiantes? Entonces, esos criterios debemos tenerlos muy claros, esos principios, ese marco de valores, principios, hábitos, costumbres, es importante que se tengan allí muy claros para poder generar esa identidad que más adelante en esa definición vamos conociendo en la medida en que va avanzando la forma como el artículo 76 define la palabra currículo. También hace referencia al plan de estudios, a los planes de estudio, ¿no? Que, digamos, habrá un plan de estudios para transición, para grado primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, para todos los grados de la secundaria y para todos los grados de la media. Entonces, pues hay unos hilos conductores que sostienen, digamos así, unos ejes comunes, unos núcleos comunes, otros muy específicos que sostienen el plan de estudios. Entonces, el plan de estudios apenas
es un elemento que hace parte del currículo. Entonces, qué bueno tener muy claro que el plan de estudio nos permite poder ver, poder distribuir esa gran porción en la que vamos a dividir la receta que nosotros vamos a preparar para el estudiante, que la institución ha preparado. Y que cada una de esas tajadas, es decir, cada una de esas áreas y asignaturas, pues lógico que van a brindar una serie de elementos, de ingredientes, de sabores, ¿cierto? De aromas, de colores, de sonidos, de texturas que van a ser percibidas por toda la sensualidad, por toda la sensibilidad humana de la cual el estudiante es dueño, es portador. Entonces, importante acá que el plan de estudio ya lo veamos como una pizza, ¿no? Como una gran torta que vamos a dividir en pedazos y que de acuerdo a las necesidades desde el plan de estudios y desde el proceso formativo que vamos a desarrollar, pues el plan de estudios nos permite saber qué tan grande es la tajada en cada una de las áreas que debemos ofrecer a nuestros niños, a nuestros estudiantes, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes. Y de esta manera poder hacer que el proceso educativo sea muy pertinente, que esté debidamente organizado, que vaya de lo simple a lo complejo o de lo complejo hacia lo simple, pero que se vea que hay un orden, ¿sí? Y eso lo generan los criterios y los planes de estudios. También vemos que enseguida de los planes de estudio, que son, digamos, la receta, ¿no? Es la torta que vamos a partir en porciones que de acuerdo a los intereses, necesidades y sueños del estudiante, pues van a permitir que se desarrolle muy bien. Entonces, también hay programas, ¿sí? Hay programas que van fortaleciendo la labor que se hace al interior del plan de estudios. Me refiero a esos programas que de una y otra manera pues van de manera simultánea contribuyendo con la formación integral de los estudiantes. Me refiero entonces, por ejemplo, a proyectos productivos, a los proyectos pedagógicos transversales y también procesos pedagógicos o proyectos pedagógicos interdisciplinarios, es decir, en donde no todas las áreas participan, pero sí mínimo dos, tres, cuatro, cinco, bueno, las que sean áreas o asignaturas, van logrando dentro de la formación del estudiante la aplicación o la apropiación de unas competencias que van a hacer del muchacho, del estudiante, del joven, un ser humano que integralmente se está formando. Es un ser humano integral, un ser humano con posibilidades de ser exitoso infinitas, muchísimas, y que va a crecer, pues gracias a su maestro y gracias al currículo que la institución educativa ha venido construyendo para que la calidad de la educación que está recibiendo sea muchísimo más efectiva, sea muchísimo más acorde a a esos grandes propósitos que el estudiante tiene para su vida y para su vida familiar en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, criterios, planes de estudio, es el conjunto de programas, metodologías, ¿sí? Hay ciertas estrategias que permiten ir poco a poco ir llegando con mayor efectividad al estudiante y de esta manera poder que él entienda cuál es la dinámica que el docente quiere ofrecerle para que pueda aprender cosas muy importantes y que en la fase formativa pues se irán a fortalecer, a afianzar con mayor profundidad y que lo irá a aplicar en los desafíos que en la fase de inspiración los maestros debemos aplicar, debemos estimular más bien y desarrollar para sus estudiantes, para con todos nuestros estudiantes, con todos nuestros aprendices. Esta palabra aprendiz es bien interesante. A mí me gusta más que incluso que la palabra alumno, educando o estudiante, porque la palabra aprendiz nace, ¿cierto? Y como que da una connotación muy importante de ese estudiante que está pues muy, pero muy apegado, muy allegado, más bien muy configurado. Me parece que es mejor el término. Se configura con mayor efectividad, con mayor eficiencia, con mayor eficacia, con mayor calidad con su profesora, con su profesor en cuestiones pedagógicas y educativas y por eso logra fluir muchísimo en lo que es el proceso de enseñanza, aprendizaje, formación e inspiración. Entonces, eso va a permitir, como dice acá y como dice el decreto, la ley 115 con el artículo 76,
que la formación integral, o sea, permite, contribuye a que la formación integral sea altamente calidosa y que la construcción, y que también contribuye con la construcción de identidad cultural. Es decir, que el estudiante se sienta orgulloso de todas las bondades, de todas las virtudes que la vida le otorga por el solo hecho de ser colombiano, ¿cierto? Por tantas cosas, por tantos valores, porque no todo en Colombia es malo. Son más numerosas, es muy alto el número de cosas buenas que tiene nuestra identidad colombiana, que algunas, que en casos muy aislados, presentan algunas personas que nos han hecho pues quedar muy mal allá en el pasado, en la historia. Sin embargo, pues nuestros nuevos héroes que estamos formando en nuestras aulas de clase van a sentir un gran desafío de parte de ustedes, muy importante, porque sabemos que van a identificarse con el país, con la nación en la cual nacimos, con la región, ¿cierto? Con la localidad en la cual hemos nacido o han nacido nuestros estudiantes y han venido creciendo por el camino de la vida, ¿no? Entonces, esa identidad y esa formación integral permite que podamos evidenciar si tenemos o no un currículo debidamente estructurado, debidamente formulado, que satisfaga a plenitud todos los intereses, necesidades y sueños de nuestros estudiantes. Bien, también debemos incluir aquí los recursos humanos. El currículo cuenta, o sea, él reclama, él dice que necesita para poder ser altamente efectivo, exitoso y poder garantizar que la calidad de la educación que se va a brindar a la comunidad estudiantil va a ser en las mejores condiciones. Entonces también incluye los recursos, tanto académicos como físicos, para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo. O sea, ya todo el gran conjunto, el gran universo que es el proyecto educativo institucional de nuestra organización escolar. Entonces, grosso modo, desde la norma, la ley 115 nos enseña qué es el currículo, ¿sí? Es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de identidad cultural, regional, local, ¿sí? Nacional, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional. Todo esto lo puede hacer la institución educativa en cabeza de sus directivas, en cabeza de su gobierno escolar y con el acuerdo y consenso con todos los docentes y los diferentes sectores de la comunidad, teniendo en cuenta la autonomía escolar, la cual respalda el currículo de manera que le imprima la autonomía en el artículo 77 de la ley 115. Dentro de los límites fijados por la presente ley y el proyecto educativo institucional, las instituciones educativas de educación formal gozan de autonomía para organizar las áreas fundamentales, es decir, el plan de estudios, definidas para cada nivel, introducir asignaturas optativas, ¿cierto? Curricularmente podemos armar unas asignaturas que nos permitan hacer que la identidad del estudiante se vea fortalecida en la misión, con la misión educadora y también con el contexto en el cual ha nacido y ha venido creciendo. También nos permite adaptar algunas áreas a las necesidades y características regionales, es decir, para que la educación sea lo más pertinente y coherente posible en la resolución de las necesidades, de los sueños y de los ideales de esa comunidad, de los niños, niñas y jóvenes de esa comunidad para la cual estamos trabajando. También dentro de esa autonomía, para poder enriquecer, para poder hacer del currículo un dispositivo que nos permita alcanzar grandes cosas, es el de adoptar métodos de enseñanza y organizar actividades formativas, culturales y deportivas dentro de los lineamientos que establezca el Ministerio de Educación Nacional. Entonces, ustedes se darán cuenta que el currículo es una caja mágica llena de muchísimas sorpresas que nos van a permitir poder, desde que lo diseñemos como es debido, lo podamos disfrutar nosotros primeramente para luego impactar a nuestros estudiantes de una forma muy positiva, muy importante, muy agradable, muy lúdica, como ustedes ya lo saben hacer, muy experiencial, porque con la lúdica de ustedes, un currículo
salpicado o integrado con todos los sabores, los aromas, los colores, los sonidos y las texturas propias que se pueden obtener de la lúdica, pues lógicamente que el éxito va a ser más que asegurado, muchísimo más que exitoso. Y vamos a lograr que el estudiante se sienta muy impactado porque somos autónomos, tanto en el contexto escolar como en la individualidad, en la diferencia que identifica a cada uno de los profesores en su estilo de enseñanza, en su estilo de aprendizaje, en su estilo de fomentar la formación de los estudiantes y en su estilo de inspiración, de desafiarlos a que en el futuro, en el corto, mediano y largo plazo, sean personas muy, pero muy exitosas, antes ambiciosas en todo sentido. Ser ambicioso no es malo, siempre y cuando no le hagamos daño a nadie. Sin embargo, esa gran capacidad que el estudiante tenga, pues debemos estimularla desde ahora a la hora de que él decida hasta dónde quiere llegar, qué tan grande quiere ser en cada uno de los quehaceres y obras que la vida le va a permitir alcanzar y superar todos los días de su existencia. Entonces, la autonomía es un ejercicio que nos permite escoger, seleccionar lo mejor para nosotros y para nuestros estudiantes y que de esta manera podamos encaminarlos, enrutarlos por un currículo que le permita al estudiante viajar lejos, muy lejos, de acuerdo al modelo pedagógico que se vaya o que se está implementando como vehículo, ¿no? Para poder hacer que pueda alcanzar y lograr y llegar a grandes horizontes que se proponga alcanzar y superar en el corto, mediano y largo plazo. Está previsto que ustedes, de manera mínima, para poder complementar ya desde la teoría, desde la investigación de estos dos autores que les voy a enunciar, Steenhouse es Lawrence Steenhouse es un investigador, es un autor, es un pedagogo muy importante que ha hecho unos aportes muy valiosos, específicamente en su libro Investigación y Desarrollo del Currículum. Ustedes aquí en la plataforma, en la parte de recursos, van a encontrar ese documento en donde él trabaja de manera pues muy reflexiva y muy concreta como consecuencia de su quehacer como investigador, como educador, como pedagogo, ese proceso de cómo es que debemos nosotros estructurar un buen currículo. Entonces, desde la teoría, ya anteriormente hablábamos desde la norma nuestra, desde la Ley General de Educación para Colombia, ¿cierto? Se define el currículo. Ahora miremoslo desde Lawrence Steenhouse y también vamos a reflexionarlo desde lo que opina, ¿cierto? Eh, el doctor Jimeno Sacristán, quien es un investigador, un pedagogo español, que en su libro El Currículum, una reflexión sobre la práctica, pues nos ayuda a esclarecer muchísimas dudas que nos van permitiendo poco a poco ir teniendo una conciencia mucho más clara, mucho más transparente y mucho más enfocada, de tal forma que podamos nosotros proyectar al interior del currículo todos los dispositivos que permitan impactar como ustedes lo desean, como ustedes lo anhelan, como los estudiantes lo necesitan, ¿sí? Eh, Poderles ofrecer un proceso formativo bien interesante, ¿no? Y pienso yo que estos dos autores pues, nos van a aportar grandes elementos que van a ayudar desde la óptica conceptual y teórica una serie de principios, de valores, de criterios que bien tenidos en cuenta en el diseño y desarrollo curricular nos van a permitir cosechar importantes logros en ese proceso educativo que todos los días de nuestra vida pedagógica le estamos ofreciendo a nuestra comunidad estudiantil, a nuestros aprendices. Bien, ya estamos cerrando esta primera parte en lo que concierne al tema de la conceptualización del currículo. Quiero que ustedes lo vayan pensando también, lo vayan reflexionando, lo vayan escribiendo en el foro, lo vayan escribiendo en sus cuadernos de apuntes, en su computador, y también lo tengan en cuenta en la construcción, en el desarrollo, en la elaboración de ese trabajo escrito que tiene dos puntos muy valiosos y que su columna vertebral es la respuesta al eje problematizador que les recuerdo y dice cómo influyen los procesos curriculares
en la institución educativa. No olviden, compañeros docentes, que vamos a tener en cuenta dos pequeños puntos que harán parte del cuerpo, ¿no?, del producto entregable. Y el primero de ellos es elaborar un ensayo que conceptualice la evolución, impacto y proyección del currículo en el tiempo, ¿no?, y del modelo pedagógico que desarrolla la misión educadora de la institución educativa con el ejercicio pedagógico de ustedes como docentes. Ese sería el primer punto, ¿no? Conceptualicen cómo ha evolucionado el currículo, cómo ha venido impactando desde 1900 para acá, cómo ha evolucionado y cómo ha impactado y cómo se ha venido proyectando el currículo en esa evolución, qué cambios, qué mejoras, qué cosas ya ahora cada día son más nuevas con respecto a lo que en un primer momento ocurrió por allá en 1900, ¿no? Que aparecen autores en donde ya se comienza a hablar de manera más sucinta y más significativa sobre el tema del currículo. Y en un segundo momento, vamos a hacer la caracterización del diseño curricular, ¿cierto? Vamos a ver cómo nos parece el diseño curricular desde la matriz Océano Azul, que en el siguiente video eh, vamos a empezar a reflexionar cómo vamos a manejar esa matriz Océano Azul, que es una herramienta diagnóstica que nos ayuda muchísimo a reconocer la situación actual de un determinado proceso que ustedes vayan a iniciar dentro del ambiente escolar para cambiar y mejorar algunas cosas que deben fortalecer más bien el impacto del currículo. Y entonces miremos a través de esa rejilla, de esa matriz, cómo es que vamos a encontrarnos con el diseño curricular y con el sistema de evaluación del desempeño estudiantil de su institución educativa. ¿Sí? Entonces la matriz Océano Azul nos dice, bueno, ¿qué debemos intensificar del ejercicio, del desarrollo del currículo de nuestra institución educativa? ¿Qué debemos intensificar del sistema de evaluación? El segundo ítem, ¿qué debemos disminuir, ¿sí?, del currículo y del sistema de evaluación, ¿cierto? ¿Qué debemos eliminar o evitar? ¿Qué cosas ya es necesario que no las hagamos porque eso genera un resultado adverso? Entonces, ¿qué cosas debemos eliminar o evitar para que el desarrollo curricular sea muy exitoso? Y por lo tanto, el sistema de evaluación, al ser aplicado al proceso educativo, pues nos permita hacer evidentes los más importantes resultados y también que haga evidente qué es lo que debemos hacer para que quien no ha obtenido los mejores resultados se encamine por el camino del éxito, del triunfo, de la excelencia y de la felicidad en el ambiente escolar. Esto en cuanto al producto entregable, y también pues la idea es que podamos en un segundo momento y al mismo tiempo, ¿no?, desde este proceso, participar en el foro de reflexión curricular para compartir las comprensiones que conlleven a dar respuesta colaborativa al eje problematizador. Es decir, nuevamente les recuerdo la pregunta, ¿cómo influyen los procesos curriculares en la institución educativa? Esa es la pregunta que cada vez que terminemos una sección de estas, les pido que por favor vayamos al foro y empecemos a escribir comprensiones que de una y otra manera queremos y nos ayudan a compartir y a desarrollar el significado, la conceptualización que en este primer momento queremos hacer de la palabra o de lo que es en sí ese gran componente que hace parte de nuestro proyecto educativo institucional que se llama currículo. Eh, Sería como, grosso modo, lo que en este momento estaríamos trabajando en cuestiones de conceptualización. ¿Qué significa para cada uno de nosotros la palabra currículo? ¿Cuál es el concepto que yo tengo de currículo? Ya nos lo enseña el artículo 76 de la ley 115, nos lo enseñan los autores, los dos autores que les acabo de presentar, y es por eso que les invito a que vayamos avanzando para que esta reflexión cada vez sea pues un poco más comprendida con la reflexión, con la ayuda, con la discusión incluso, ¿cierto? La discusión sobre estos temas tan importantes que nos van a permitir eh, realizar grandes cambios y grandes mejoras en nuestro quehacer como educadores. Les agradezco muchísimo su atención y nos vemos en el siguiente video.